Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Paola Peñalosa, soy estudiante de licenciatura en Publicidad y en esta oportunidad les voy a realizar mi defensa del examen final de la materia Comunicación Oral y Escrita. La comunicación se encuentra presente en todos los órdenes de la vida. Todas las personas comunican algo de forma consciente o inconsciente. Los elementos lingüísticos de la comunicación, el lenguaje, la lengua y el habla, tienen que estar desarrollados dentro de un código compartido entre todos los integrantes para que así sea una comunicación realmente eficaz. Existen dos tipos de comunicación. La verbal, que es un tipo de comunicación en donde se comparten palabras para así lograr una interacción entre todos los integrantes. Esta, a su vez, puede ser oral o escrita. La oral puede expresarse mediante un lenguaje formal y articulado como el idioma. Y la escrita, que tiene un alto de desarrollo y variaciones dado a los alfabetos, las siglas, los logotipos, los iconos, entre otros. Y por otro lado tenemos la comunicación no verbal, que se caracteriza porque no incluye palabras. La escritura fue el punto de partida para mi proyecto integrador titulado Sangre Militar, ya que la producción intelectual del discurso hablado es totalmente distinta a la producción de forma escrita. Y por ello se llevaron a cabo 3 pasos fundamentales de la mano de un buen conocimiento de las características y diferencias entre la oralidad y la escritura. Para empezar con el relato de la historia familiar, se inició con el traspaso total de los signos sonoros de la entrevista realizada a mi abuelo, el general Peñalosa, a signos gráficos. Luego pasamos al segundo paso, que fue la traslación del tiempo hablado al tiempo escrito, utilizando las funciones básicas de redacción. Y por último, el tercer paso, que fue el cambio, la interacción del interlocutor a la producción del discurso escrito de forma individual. Para la producción narrativa fue necesario una pequeña investigación profunda sobre el tema, siguiendo ciertos pasos para organizar el proceso y así escribir el relato de la historia familiar. Empezando con la elección de un recorte temático de interés y que te llame la atención, que en mi caso escogí la historia de mi abuelo, el general Peñalosa. Una vez delimitado el tema, se empieza con la recopilación de datos primarios y secundarios. En principio, la información recolectada a través de la observación y el conocimiento previo de la historia, y luego con la entrevista hecha directamente al protagonista, que gracias a la interacción cercana con el protagonista se pudo profundizar más en ciertos temas para así saber más información sobre la historia, conociendo sus emociones, sus recuerdos, sus sacrificios, sus opiniones personales, dando paso a la narratología, que es la manera de contar la historia, es decir, una serie de acciones realizadas por los personajes en un tiempo determinado. En primer lugar, en cuanto al tiempo y forma del relato, se escogió como velocidad narrativa la anacronía, que representa un desafaje temporal entre el tiempo y el relato, enfocados en el pasado, lo que fue su preparación y todos los años de servicio en las Fuerzas Armadas Nacionales de Venezuela, de la mano de la analepsis, complementando la historia principal, hablando de sucesos en particulares de la infancia y la juventud del protagonista, como fueron sus problemas económicos, que fueron los que lo impulsaron a seguir adelante y tomar esta decisión de ser y participar en las Fuerzas Armadas Nacionales y llegar a un cargo tan alto como es el de general de división. También utilicé la elipsis porque fue una velocidad infinita, para plasmar el paso del tiempo de la historia de manera rápida, contando todos los hechos y sucesos durante su carrera militar. En segundo lugar, el modo del relato, que es la forma en que se presenta la narración a través de 2 elementos, la distancia y la perspectiva. Para ello se utilizó el showing de distancia para tratar de pasar de forma desapercibida, con el fin de dar a entender de que la historia se narra a sí misma, dando la mayor cantidad de información posible sobre la preparación, sacrificios y sucesos importantes de lo que fue toda la carrera militar del general Peñalosa, logrando traspasar de un lenguaje no verbal a verbal de la forma más discreta posible. Por otro lado, fue aplicado el lenguaje objetivo como perspectiva, que es el medio para regular la información, porque se sabe menos que el protagonista de la historia y se mantuvo esa perspectiva durante todo el relato. En tercer lugar, en cuanto a la voz del relato, que junto al tiempo y al modo conforman las partes esenciales para llevar a cabo un relato eficaz. El enfoque fue en el tipo de narrador heterodiegético, que es aquel que no está presente en la historia que narra, en la posibilidad de narrador extradiegético, porque soy completamente externa a la historia narrada. Es mi abuelo, sí, pero no formo parte de la historia y de los sucesos narrados. En cuarto lugar, para analizar el tiempo de narración, se utilizó la ulterioridad,
ya que lo narrado fueron eventos del pasado, en donde existe una distancia temporal marcada entre los hechos y la narración. Cabe destacar que un relato tiene que estar totalmente equilibrado para ser atractivo para la persona que lo lea. Para esto, a la hora de escribirlo, se planificó una estructura por la cual regirse, ya que cada elemento debe cumplir una función narrativa. La elección de los personajes, la sucesión de los hechos, la descripción de los lugares y cualquier otro elemento o recurso que se incorporó a lo largo del relato fue significativo para su producción. Todo ello de la mano a una buena estructura que consta de 3 partes: introducción, nudo y desenlace, que lo hacen mucho más práctico y organizado al momento de su lectura. Además del uso correcto de las reglas de redacción, composición y estilo, que no solo tienen la función de organizar el texto, sino que también permitieron imprimir un carácter de mi persona como escritora a través de la elección correcta de los recursos utilizados en la elaboración del mismo. Por último, en cuanto a la justificación visual y estética de la producción de la presentación visual de la historia de Sangre Militar, escogí el color rojo en representación de la sangre que tienen que perder los militares por luchar por cada uno de nuestros países. Para el fondo utilicé una fusión de elementos que son los aviones, haciendo referencia a la rama que escogió mi abuelo, que fue general de división de la Fuerza Aérea, y por otro lado unos elementos o unos iconos de generales que hacían representación de mi abuelo. Y fusioné estos elementos y pude realizar un fondo que tuviera que ver coherencia con la historia a relatar de mi abuelo el general Peñalosa. Las imágenes las pude conseguir con la ayuda de mi papá y de mi tía, que apenas se los comenté fueron y buscaron fotos de esa época y me las mandaron por WhatsApp y pude utilizarlas para contar mi historia y hacer referencia a todo lo relatado. Además, tuve que utilizar el apoyo de Internet para buscar imágenes referenciales que pudieran agregarle esos detalles a la historia para poder ser entendida y ser contada a simple vista sin tener la necesidad de leer la historia. Simplemente viendo las imágenes se puede entender de qué trata la historia de mi abuelo, el general Peñalosa.